Tengo muchísimo dinero en este juego, pero ¿cómo hacen para que no se borre cuando cierro Roblox? Hola, soy Santi y en este vídeo te explicaré cómo funcionan los Data Stores para que tus juegos tengan un poquito más de chicha. Pero antes de nada, ¿qué es un Data Store? Piensa que es como una caja del colegio donde guarda las notas de tus alumnos. En esa caja puedes hacer tres cosas: agregar un dato, modificarlo o eliminarlo. Si los alumnos realizan un examen, meteré sus notas dentro de esta caja. En el caso de haber corregido mal algún examen, pues la puedo cambiar sin ningún problema. Y en el caso de que un alumno se cambie de colegio, puedo eliminar su información fácilmente. De esta forma, puedo guardar la información que me interesa y consultarla si fuera necesario. En resumen, los Data Stores son bases de datos en Roblox. Sirven para guardar cosas como monedas, kills, victorias, lo que necesites. Así, cuando un jugador vuelve a entrar, sus datos siguen ahí. Bueno, pues ya estamos aquí, estamos en Roblox Studio, ya vamos a programar lo que es el Data Store. Pero claro, primero, según la documentación de Roblox Studio, primero tenemos que publicar la experiencia, el juego. Ya está el juego publicado. Y ahora, según esto, tenemos que hacer estos pasos, ¿vale? Que simplemente es venir a archivo, configuración de juego, seguridad y activamos esto: activar el acceso de estudio a los servicios API, ¿vale? Para poder usar los Data Stores. Se supone que a partir de ahora ya podemos utilizar los Data Stores sin ningún problema. Crearemos un script en Server Script Service, ¿vale? Que para los que no lo sepáis, todo script que se crea aquí ejecutará el código que tenga dentro nada más arranques el server. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a obtener el servicio de los Data Stores, ¿no? Pero bueno, como ya hay ejemplos prácticos creados en la propia documentación de Roblox, copiaremos el código y os explicaré un poco cómo funciona todo, ¿vale? Esta variable guarda el Data Store nuevo que estamos creando, que tiene este nombre, ¿vale? Wins Store. ¿Qué vamos a hacer? Cuando un jugador nuevo entre, vamos a asignarle el valor de victorias que corresponda, ¿vale? Así que para eso vamos a colocar esto, ¿no? Game.players.playerAdded connect la función con el parámetro player, que ya viene así dado por la documentación de Roblox. Esto se ejecuta, todo lo que yo escriba aquí dentro, ¿vale? Se ejecutará cuando el jugador entre, cuando cualquier jugador entre al juego, ¿vale? Tenemos dos posibilidades. Si el jugador es nuevo, no tendrá victorias, pero que no tenga victorias en la base de datos, en el Data Store, figura como un nil. Y por otra parte, si el jugador no es nuevo, pues simplemente pues le asignaremos las victorias que tenga, ¿vale? Vamos a intentar obtener la información del jugador, ¿vale? Copio esto, ahora os explico todo lo que hace este código. Voy a cambiar esto, Experience Store no es, porque no es de experiencia, nuestro Data Store es de victorias. Entonces, ¿qué hace este bloque de código de aquí? Bueno, pues básicamente hacemos un picall, que un picall lo que hace es ejecutar una función, que es la que tenemos aquí dentro, ¿vale? Ejecuta una función y si esa función se ejecuta sin ningún problema, guarda en esta variable success un valor positivo, un true, un booleano true. Si no, guarda un false. Y aquí dentro, en current experience, que lo voy a cambiar, se guarda el número de victorias que tiene el jugador, ¿vale? El jugador que yo estoy buscando. El caso es que yo, cuando inserte jugadores, lo insertaré con el ID de usuario, porque es una clave única, es un dato único que yo puedo usar para obtener información de algo en concreto, de un jugador. Entonces, intentaré obtener la información de player.userid, o sea, de un jugador cuyo ID sea tal, ¿vale? Entonces, bueno, pues podemos probar, ¿no? Vamos a ejecutar esto porque aquí dice: si todo va bien, voy a imprimir el número de victorias del jugador. Así que imprimimos y efectivamente, aquí abajo me invitan a jugar rivales, ojo. Aquí abajo sale un nil, que era lo que yo estaba diciendo, que si el jugador es nuevo, no figura un 0 mágico, figura un nil. Y entonces ahora simplemente decimos, vale, si player wins, si player wins es igual a nil, entonces esta es la casuística de que el jugador sea nuevo, ¿vale? Porque quiere decir que no tiene, en plan, literalmente sus victorias son nulas, no son 0. Entonces, si el jugador es nil, o sea, bueno, perdón, si el número de victorias del jugador es nil, entonces vamos a insertar su número de victorias a 0. Vamos a colocar en la base de datos su información inicial, ¿vale? Así que para esto voy a copiar el código de insertar información de la documentación, lo pego, cambiamos el nombre de las variables, ¿vale? Porque es lo que hay que hacer. Y es muy parecido, es otro picall, ¿vale? Pero en este caso no hacemos un get async, usamos un set async para insertar información nueva. Lo que voy a insertar va a ser el ID de usuario, que es como he dicho antes, ¿no? Aquí obtengo la información por el ID de usuario, por una clave única.
Y inserto pues 0 victorias. O sea, aquí lo que estoy haciendo en esta línea es insertar en mi Wins Store pues 0 victorias al usuario con el ID X, ¿no? Al usuario que entre, ¿vale? Y que sea nuevo, no que ya exista. Y voy a hacer un pequeño truco aquí. Y es que voy a decir que si el jugador es nuevo, pues también voy a establecer player wins a 0. Ya está todo eso hecho, así que si yo ahora mismo trato de hacer un print de player wins aquí, ¿vale? Ahora me debería de salir, bueno, creo que me debería de volver a salir nil. Bueno, me saldrá 0, ¿vale? Me saldrá 0. Ahora, si yo me voy aquí al centro de creación, que está muy guapo, y te vienes aquí a tu experiencia y le das a gestor de almacenes de datos, ¿vale? Aquí me sale el store que yo acabo de crear, ¿vale? El data store que acabo de crear, que se llamaba Wins Store. Tiene un dato, una información, y aquí está el dato que está, en plan, el dato que yo acabo de meter, que es mi ID de usuario, que tiene 0 victorias. Ya tenemos en la base de datos, en el data store, tenemos un dato, que es mi ID de usuario asociado a 0 victorias. Así que nada, ya tenemos el número de victorias del usuario en el caso de que sea un usuario nuevo y en el caso de que no sea un usuario nuevo. Vamos a crear la típica tablita, que no sé si habéis visto alguna vez por aquí arriba, ¿no? Que os metéis en juego. Mira, si yo ahora mismo arranco, veis que aquí pues no sale nada, ¿no? Sale mi nombre de usuario normal. Pero hay juegos en los que sale wins, o sea, o sale coins o algo por el estilo, y pues puedes ver todas las victorias o monedas que tienen todos los jugadores. Vale, pues eso es lo que vamos a hacer ahora. Voy a crear una carpeta, ¿vale? Folder. Y bueno, aquí la IA ya me lo sugiere, pero bueno, uso instance.new folder para crear una nueva carpeta. Bueno, espérate, es que me lo da todo hecho. A esta carpeta yo le doy un nombre que va a ser leader stats, y ese nombre es súper importante. Si tú no colocas ese nombre, no sale eso, o sea, no sale la tablita con el número de victorias, ¿vale? Así que eso es súper importante. Si no lo hacéis, no sale, así que el leader stats por narices, ¿vale? Y luego hago un folder parent igual a player, ¿vale? Para asignar esa carpeta a mi jugador. Y luego creo una variable que va a ser un número entero, ¿vale? Que será wins. Creo una nueva instancia que sea un número entero, un int value, un número. Le doy un nombre wins, que luego vais a ver para qué sirve. Le doy el valor del número de victorias que tiene el jugador y lo asigno a la carpeta. Así que si yo ahora mismo con esto ejecuto el código, pues ya está, ya sale, pues lo que os estaba comentando, ¿no? Sale personas, Santi Lemao, ¿no? Victorias, 0. Y básicamente toda la lógica de lo que es que el jugador entre al juego y que sea nuevo o no sea nuevo ya está contemplado, ¿vale? Así que ahora lo que voy a hacer va a ser que cuando el jugador se salga del juego, voy a actualizar en la base de datos la información pues de las victorias, ¿no? Por si ha conseguido más victorias o algo por el estilo. Así que para eso, pues hay que hacer lo mismo. Game players, player removing, connect, function, la variable player que ya viene dada igual que antes por la API. Y voy a copiar el comentario diciendo ejecutar evento cuando el jugador sale. ¿Qué necesito? La información del jugador de las victorias, ¿vale? Que de hecho, si os metéis aquí, cuando sale la tablita, le dais a players, le dais al jugador que tengáis, y aquí está la carpeta que habíamos creado antes, ¿vale? Leader stats, ¿vale? Aquí tenemos wins y el valor es igual a 0. Si yo cambio esto a 100, pues ahora aquí sale 100, ¿vale? Y de hecho es eso lo que vamos a hacer. Vamos a cambiar este valor de aquí. Lo vamos a cambiar, pero con programación. Primero tenemos que acceder a ese valor. Así que para hacerlo, pues pongo player wins, lo mismo, ¿no? Player wins, y para ello pillo player.leader_stats, que era la carpeta que yo había creado, y luego wins y value, que era el atributo que tenía ese elemento, ¿no? Ahora simplemente tendría que actualizar la información. ¿Para eso qué vamos a usar? Bueno, pues para eso vamos a usar esta función, ¿vale? Que va a ser el update async, perdón, que tenemos en la documentación. Que bueno, como podréis intuir, básicamente actualiza algo en la base de datos y ya está. Pero esta función es un poco distinta, ¿vale? Aunque sigue siendo un picol y todo lo que queráis, esto es un poco distinto porque para actualizar algo en la base de datos con esta función update async, bueno, sí que es verdad que tenemos que volver a usar el ID de usuario, en mi caso por lo menos, porque es como yo estoy identificando a los jugadores en mi data store. Pero el segundo argumento que yo le paso a esto es una función, ¿vale? Es la función que se va a encargar de cambiar el valor. Así que vamos a cambiar, bueno, perdón, vamos a crear la función
update wins, ¿vale? Update wins. Y entonces en esta función simplemente voy a retornar el número de victorias del jugador, ¿vale? Entonces lo que yo retorno es lo que se pone en la base de datos, literalmente. Lo que yo retorno en la función que se ejecuta aquí, ¿vale? Que de hecho la pongo aquí. Viene a ser literalmente lo que se pone en la base de datos, ¿vale? Así que eso es súper importante. Y ya está. Así que, bueno, literalmente esto ya está, tal cual lo tenemos. Hace eso. Cuando el jugador se sale, actualiza en la base de datos el número de victorias que tiene. Y es más, lo podemos poner por aquí, ¿no? Número de victorias. Número de victorias. Bueno, updated name no, sería updated wins, ¿no? Las victorias actualizadas. Así que si yo ahora mismo esto lo ejecuto y me salgo del juego, aquí sale el número de victorias 0. Así que la lógica de que el jugador entre y salga lo tenemos perfecto. Ahora lo que falta es incrementar el número de victorias para tener algo que guardar, ¿vale? Para esto simplemente voy a crear un part por aquí, lo voy a anclar y le voy a añadir un script a él, ¿vale? Realmente necesito acceder al part, ¿vale? Al ladrillaco este, que sería script.parent. Sinceramente poco más. Ahora tendría que hacer part touched connect function base part, ¿vale? Uy, va, base. Vale, entonces esto lo que hace básicamente... Uy, perdón. Esto lo que hace es que pues nada, simplemente cualquier cosa que toque el ladrillo que acabo de crear ejecutará pues el código que yo escriba aquí dentro, ¿vale? Entonces vamos a colocar un comentario aquí. Y entonces, con todo vuestro permiso, voy a copiar un código que me he encontrado en internet, ¿vale? ¿Y qué es lo que hace? ¿Recordáis que he dicho que algo toca el ladrillo? Vale, esto es porque cualquier cosa puede tocar el ladrillo, ¿vale? Literalmente esta cosa de aquí, el spawn location este, o cualquier otra cosa, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Necesito saber que es un jugador el que toca el ladrillo. Pero bueno, el caso es que esta variable lo que hace es guardar pues el modelo del jugador, ¿vale? El modelo de la cosa que toca el ladrillo. O sea, si por ejemplo, ponte en el caso de que mi cabeza, ¿no? Imagínate que mi cabeza toca el ladrillo, pues se va a ir al primer elemento padre, o sea, al primer elemento grande, que pues mayor que la cabeza, que en este caso es mi modelo, que sea modelo, ¿vale? ¿Por qué? Porque aquí dice, encuentra el primer ancestro cuya clase sea un modelo, ¿vale? Así que eso es lo que se guarda en character. Y luego en humanoid lo que hace es decir, si hay un character, o sea, si de verdad hay un modelo, también vas a intentar encontrar el primer hijo, ¿vale? De ese carácter, de ese modelo, que sea, bueno, de ese personaje, perdón, que sea un humanoide, ¿vale? ¿Por qué? Pues bueno, simplemente porque si te vas aquí al workspace, este es el modelo mío de mi jugador, este es mi carácter, mi personaje. Aquí tienes el humanoid, ¿vale? Y esta es la única forma realmente, bueno, la mejor forma de saber si es un jugador el que está tocando o haciendo algo. Y aquí dice, claro, si es un humanoide, entonces ejecuta lo que hay dentro, ¿vale? Por eso, si yo hago un print de humanoid, cuando yo toque el ladrillo, pues va a salir esto de aquí, este humanoid. Si yo le hago clic, literalmente me está indicando el humanoide de mi personaje. Ya sabemos que realmente es un jugador el que está tocando el ladrillo. Y entonces yo digo, vale, voy a utilizar el servicio de jugadores de Roblox para obtener un jugador en base al personaje, o sea, al modelo, ¿vale? Así que, pues nada, literalmente esto me devuelve el jugador en cuestión. Que de hecho si yo hago un print de player, sale literalmente el jugador, no el modelo del jugador, sale el jugador, que es distinto, ¿ves? Ahora sale mi nombre. Entonces si yo le hago clic, ahora no me mete al workspace, me mete a esta ventana de players, que es súper importante, que es donde yo tengo mi leader stats, mi wins y mis historias. Y literalmente eso es lo que necesitaba para poder incrementar el valor de las victorias de mi jugador, ¿vale? Muy bien. Nada, hago player.leaderstats, que es justo pues, la carpeta, wins y el valor de las wins, ¿no? Y esta cosita de aquí lo incrementa en 1. Cuando haces más igual, incrementas en 1. Si haces menos igual, pues decrementas en 1, ¿vale? Así que eso, ahora yo, cuando toque el ladrillo, pues el juego me aumentará las wins. Mira, ¡pam! 8, 16, 26, 33, ¿vale?
Entonces ya está. Ahora ya tengo las wins. Y ahora cuando yo me salga del juego, se ejecutará el código que hemos hecho antes, ¿vale? Ahora se guarda todo en la base de datos y lo dice aquí abajo, dice número de victorias 33. Y ahora cuando yo me meto al juego, tengo 33 victorias. O sea, he salido del juego y ahora cuando vuelvo a entrar, ya tengo las victorias guardadas. O sea, ahora da igual. Pase lo que pase, mis victorias están ahí. Y de hecho, si me voy a donde estaba antes y actualizo esta página, ya no sale 0 victorias, ahora sale 33. Y nada, o sea, literalmente es eso. Si yo ahora mismo vuelvo a tocar esto, o sea, tengo 46 victorias, me salgo y ya está. Dice número de victorias 46. Y si me vuelvo a meter, pues saldrá que tengo 46 victorias. Bueno, y ya está. Este era el vídeo. Así es como se hace un Data Store. Es un sistema relativamente simple, sencillo, ¿vale? Espero que os haya sido útil, que os haya servido de gran ayuda. Si creéis que ha sido así, os agradecería que suscribierais al canal y que le dierais a like para más vídeos como este. Si tenéis cualquier tipo de duda, cualquier tipo de pregunta, de verdad, colocadla en los comentarios. Si están mis capacidades de poder responderos la pregunta o la cuestión que tengáis, lo haré. Y nada, pues nada, eso. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por ver el vídeo, por ver el tutorial y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.